Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy estamos en el estudio con dos periodistas todoterreno, Aldavi Olvera y Daliria Oropeza, que acaban de ser víctimas de una agresión por parte de un grupo presumiblemente perteneciente al crimen organizado cuando cubrían la campaña electoral de María de Jesús Patricio, vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Aldavi y Daliri, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este Cruce de Palabras. Gracias, Luis. Ustedes han estado cubriendo la campaña de María de Jesús Patricio ya desde hace rato. ¿De dónde venían cuando se produjo esa agresión? Pues, antes que nada, agradecerte por el espacio, a tu auditorio. Nosotros veníamos de Santa María Ostula. Como aquí en México se ha hecho notar, hay pueblos originarios que se organizan últimamente de manera autónoma en su seguridad para poder hacer frente a los embates tanto del Estado como del crimen organizado. Santa María Ostula es un pueblo que ha sufrido diversos ataques a lo largo de su historia, algunos muy lamentables, levantones, desapariciones, asesinatos. Y ahora lo que nosotros nos dimos cuenta en Ostula es que gracias a la ronda comunitaria, a su policía comunitaria que no tiene que ver con el Estado, pudo sostener un mitin muy grande, muy alegre, muy festivo con María de Jesús Patricio Martínez, y nos prácticamente salíamos de un lugar casi pues con total tranquilidad, ¿no? Donde los niños corren, juegan, presentan danzas en medio de un que es como una isla entre un territorio de guerra que es todo Michoacán. Entonces nosotros veníamos de esa parte, Luis. Ostula fue la comunidad donde hace ya casi 10 años se promulgó el Manifiesto de Ostula, ¿no? Que reivindica el derecho de los pueblos indígenas a la autodefensa, precisamente por esa situación de hostigamiento que ellos mismos vivían entonces. Entonces, lo que tú nos dices, Aldavi, es Ostula es como una isla en un mar de inseguridad, de violencia del crimen organizado, etcétera, etcétera. Ustedes venían en caravana, ¿cómo cuántos camionetas o coches venían? Veníamos 8, éramos 8 camionetas, bueno, autos, camionetas, y nosotros nos encontrábamos en el último lugar de la caravana. Era claro que estábamos formando parte de, pues, como periodistas hemos dado seguimiento desde octubre a todo el recorrido que ha realizado María de Jesús Patricio junto con el SIG. Por todo el país, hemos intentado estar en la mayoría de los estados y pues bueno, ellos ubican el trabajo que estamos realizando y que realizamos desde hace ya varios años con pueblos indígenas de México. ¿Ustedes estaban en ese recorrido en la noche, en el coche? ¿Algún periodista por ahí muy cercano al gobierno del estado de Michoacán dijo que no llevaban ningún letrero de que dijera prensa? ¿Es eso cierto? No. Pues salimos en realidad a las 2 de la tarde y cuando sucede con la luz el ataque, del día, plena luz del día. Claro. Y también el ataque fue en plena luz del día. O sea, eran cerca de las 5:30 de la tarde cuando una camioneta se me emparejó. Yo venía manejando, venían mis 2 compañeros acompañándome, Aldavi y también Cristian Rodríguez, que es un periodista de Jalisco. Se me emparejaron en plena luz del día y se cerraron. Primero me ordenaron que nos detuviéramos y después se cerraron y me obligaron a detenerme, primero a frenar y alejarme de la caravana y luego a orillarme en un lugar en donde era terracería, ni siquiera era una isla para estacionarnos. Nos amenazaron en ese momento señalando con las armas al auto y pues bueno, eso fue justamente después de salir del letrero que decía gracias por venir a Tepalcatepec, ¿no? Nosotros íbamos rumbo a Paracho, que es la siguiente parada de la caravana. Tepalcatepec es el municipio donde surgió las autodefensas, donde es el famoso doctor Mireles, pero donde también hay grupos de narcotráfico operando con mucha beligerancia, ¿no? Exactamente. Hay
Justo veníamos de esta zona segura de Ostula, donde a mí me parece que Ostula hizo una especie de segundo manifiesto de Ostula, como diciendo, nuestra seguridad nos ha traído esto, que es una tranquilidad del pueblo a pesar de que sigue el asedio, eso hay que ponerlo. Y de este lado está ya la meseta, ¿no? Purépecha, donde están pueblos como Cherán, que también tienen rondas comunitarias. Entonces, que acaba de recibir una agresión salvaje porque una de sus integrantes, ¿no? Lupita, acaba de ser asesinada. Fue asesinada a menos de una semana del ataque que sufrimos nosotros, ¿no? Antes. Entonces, nosotros veníamos por esta parte y Tepalcatepec ahorita es territorio de disputa. Las autodefensas, algunas fueron cooptadas por el Estado, otras siguen resistiendo, algunas se coordinan con Ostula, otras no sabemos qué son. Y justo en este terreno de guerra donde parece que no existe el gobierno de Michoacán, es donde se da este ataque, ¿no? O al menos ellos hacen notar que no existen. Ahí opera un grupo que se llama Los Viagra, que fueron durante muchos tiempo fueron aliados del gobierno federal, ¿no? El gobierno federal los metió a una policía que formó, ¿no? Y que fueron claves en la lucha en contra de otro cártel, el de los famosos Caballeros Templarios, ¿no? ¿Ellos iban armados cuando el grupo que los detuvo ustedes? Sí, claro, iban con armas largas. E incluso parecía que estuvieran uniformados. Llevaban todos pantalón negro, chaleco antibalas, una gorra con un escudo que, si bien no recordamos, decía Michoacán, ¿no? Yo creo haber visto, o sea, entre todo la escena, que fue bastante violenta, pero ellos no nos golpearon, pero sí tenían muy claro como el mensaje. Su modo de operar a mí me sorprendió como bastante, y el haber estado uniformados de esa manera, y tenían un escudo en las gorras, ¿no? No era un escudo como de algún cártel o alguna estrella rara o algo así, era un escudo de México. Tú nos decías, Daliri, que te orillaron al camino y salieron. Claro. ¿Qué sucedió a continuación? Fueron directamente por las cámaras. Nos pidieron las cámaras nada más. Cabe mencionar que antes en el recorrido habíamos visto varias camionetas raras con gente rara, y veníamos también nosotros documentando la cuestión que estamos hablando sobre, pues sobre todo el despojo a los pueblos a través de los campos de aguacate, de limón, que están claramente a pie de carretera. Entonces, notaron las cámaras y fue por lo que nos detuvieron, nos exigieron que nos detuviéramos, que les diéramos las cámaras, y cuando ya estábamos entregándolas también nos dijeron los celulares. Entonces no nos quedó de otra, mis compañeros los bajaron del auto, a mi compañero Cristian le apuntaron en el estómago con un arma, fue cuando entregamos todo y nos fuimos. Logramos rescatar un celular. ¿A ti te bajaron, David? Sí, cuando hacen que Daliri se orille, bajan, yo recuerdo a 3 sicarios. Uno era el que comandaba, que es el que me ordenó a mí bajar. Cuando me bajo, lo primero que dicen son las cámaras, fue lo primero, ¿no? Después de decir que nos orilláramos, fue bájense, y lo que pidieron fueron las cámaras y los celulares, ¿no? O sea, no les pidieron las carteras. Cuando uno lo asaltan le dicen la cartera, ¿no? Aquí no. Sí, y las versiones como de un robo o de un asalto se me hacen absurdas. O sea, si te asaltan como de otra manera y van por otras cosas, ¿no? Revisan qué traes en la cajuela y viene todo, incluso hasta el carro, ¿no? Pero aquí fue que estos grupos de poder, estos grupos que prácticamente manejan el despojo en la región, no quieren ser exhibidos, no quieren que se sepa qué están haciendo, qué está pasando en el lugar que controlan, y que amenazan a los pueblos originarios que tienen sus policías comunitarias. Entonces, a mí me bajaron, más bien me bajé, ¿no? O sea, en el escenario en el que estaba planteado, la prioridad era salir de ahí, para mí. Entonces, había que bajarse y entregar como el material, ¿no?
Y eso fue lo que hicimos. En algún momento Cristian como les quiso mostrar que no había fotos de ellos, pero no les importó, fueron por las cámaras e inmediatamente después nos dejaron ir. Después ¿Y les dijeron algo? ¿Les hicieron alguna advertencia de algún tipo? Nos amenazaron y nos dijeron ya al final que pues que no lloráramos, que nos había ido bien, ¿no? Cabrones, bueno, nos dijeron palabras muy groseras todo el tiempo, ¿no? Pero sí fueron muy amenazantes. ¿Cuántos eran ellos? 5. Eran como 5. Todos en una camioneta y todos con armas. Sí, en una camioneta gris, era CRB, se veía prácticamente nueva, un modelo bastante nuevo, sí. Y cuando eso sucedió, ¿cómo pudieron ustedes comunicar lo que había pasado? Logramos rescatar, no entregamos, más bien Cristian no encontró su celular al momento de que lo pidieron, y traíamos también pues una cámara que logramos esconder, ¿no? Al final nada más nos quitaron 2 cámaras y 2 celulares, y fue cuando Cristian hizo la llamada de inmediato a las personas del Congreso Nacional Indígena para que nos esperaran y poder explicarles lo que pasó. ¿Les parece si hacemos aquí una pequeña pausa y al continuar nos siguen narrando qué pasos han dado? Claro. Los invitamos a que continúen con nosotros en este muy conmovedor y dramático cruce de palabras. Volvemos. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con Aldavi Olvera y con Dalirio Oropeza, periodistas todoterreno, participantes en su juventud, siguen siendo jóvenes, pero participantes en su juventud en el movimiento Más de 131, que jugó un papel tan importante hace 6 años en el cuestionamiento del papel de los medios de comunicación en el marco de la campaña de Enrique Peña Nieto para presidente, y que estaban cubriendo precisamente la campaña electoral de María de Jesús Patricio cuando fueron víctimas de esta agresión que nos han estado narrando. ¿Por qué cubrir la campaña de María de Jesús Patricio? ¿Cómo la explicarían ustedes, digamos, para alguien que no tiene muchos antecedentes y que lo que escucha es sobre el PAN, sobre el PRI, sobre López Obrador, etcétera, etcétera? Justo precisamente por eso. México tiene como un contexto electoral muy viciado, especialmente desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Si bien tuvo una alternancia, en el 2000 fue bastante triste lo que ocurrió después. Prácticamente se abre un escenario de guerra en México. Entonces, en este escenario de guerra, donde los partidos políticos están cada uno buscando pues ganar la presidencia, surge un conjunto de pueblos indígenas que de una manera distinta, sin dedazo, como se dice en México, deciden ponerse de acuerdo para lanzar una iniciativa para conformar una estructura amplia para los pueblos originarios de México y luego hablarle a la sociedad civil nacional e internacional. Eso es importante decirlo. Estos pueblos deciden elegir a una vocera, no candidata, vocera, que es María de Jesús Patricio Martínez. La iniciativa surge públicamente en octubre del 2016, cuando el Congreso Nacional Indígena cumple aniversario, su 20 aniversario, y justo lo importante es que yo creo que es de la única persona que aspira a una candidatura en México que no te está pidiendo tu voto, sino que te está invitando a organizarte de una manera distinta. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llamó la atención para empezar a hacer como este recorrido y para
acompañar la voz que ella da. A mí en lo personal es una experiencia de esperanza, es una experiencia de que se puede hacer otro tipo de política que no necesariamente es la democracia representativa, es abrir una brecha en el modo de ejercer la política y los derechos que tenemos como personas en este país. Y también a mí me parece, ya viéndolo un poco más en perspectiva, un proceso histórico que no tiene, digamos, no hay nada parecido a esta propuesta que es gobernar a través de un consejo, no de una sola persona, y un consejo que asigna una vocera. No hay ningún modelo político en el mundo que se parezca y que es muy propio de los pueblos indígenas y que es un modo en el que han ellos podido sobrevivir ante pues las constantes ataques, colonización, despojo, racismo, que han sufrido por más de 500 años y que, bueno, nos vemos envueltos en esto. Es mostrar que se puede hacer otro tipo de política y que puede haber un mundo que es otro mundo, como dirían los zapatistas, en donde quepan todos los mundos posibles. ¿Qué hubiera pasado si una agresión como la que sufrieron ustedes se hubiera producido en la campaña de José Antonio Meade o de Ricardo Anaya o de Andrés Manuel López Obrador? Yo voy a decir algo quizás muy atrevido en eso, pero yo creo que no es posible que eso suceda por las clases de alianzas que tienen principalmente Meade y Anaya, ¿no? López Obrador hace otro tipo de recorridos, ¿no? Una persona que conoce el país, que le ha dado sus vueltas, independientemente de la postura o no que tome uno con él. Él ha dado la vuelta por el país, pero estas personas pues tendrían que alcanzarlas con un bazucazo, ¿no? Porque se mueven con helicópteros. María de Jesús Patricio Martínez es una persona que se mueve en el terreno, que va a los lugares más recónditos del país, que son los pueblos originarios, y justo toca en esos recorridos los intereses de estos grupos de poder. Entonces, yo lo que pienso es que más bien no es muy posible que con Meade o con Anaya ocurran cosas así, ¿no? Sabemos que México tiene un narcoestado, ¿no? Entonces, como esta es una propuesta distinta que denuncia eso, pues yo creo que los ataques más bien vendrían hacia este lado, no hacia ellos. La agresión que sufrieron ustedes, ¿creen que fue una casualidad? ¿Creen que fue algo planeado? ¿Y por qué piensan una cosa o la otra? Yo creo que no es casualidad. Venimos de un lugar en donde está la seguridad y hay está cierta libertad, a un lugar en donde es la disputa entre cárteles y el gobierno. Entonces, venimos en el marco de una caravana. Aunque decimos prensa en nuestro auto, pues somos parte del seguimiento. Entonces, eso no se puede dejar de lado. Que somos un grupo de personas que estamos viajando juntos y que además pues estamos en un contexto político muy claro, ¿no? Que es el de una denuncia que hace María de Jesús Patricio, que ha recogido la voz de los pueblos no solamente en Michoacán, sino a lo largo del territorio mexicano. Y es precisamente lo que está denunciando y lo que los pueblos le han dicho que son sus dolores, que el narcotráfico y pues con el solapado por el gobierno han despojado a los pueblos no nada más de su territorio, sino de su identidad, de sus costumbres. Vemos cómo los jóvenes indígenas a veces no tienen opciones para elegir y dicen, pues o soy halcón o soy un empresario empobrecido, porque eso es a lo que te orillan. Una persona empobrecida por el sistema, entonces se van por esta vía y eso ha sido parte también de la división y de la falta de participación y cohesión de los pueblos indígenas. Bueno, ustedes entonces vivieron lo que los pueblos indígenas viven cotidianamente, como hemos visto. Y los periodistas, o sea, de alguna manera se cruzaron las dos cosas, ¿no? Los dos sectores en México, junto con las mujeres, de los más atacados, de los más lastimados en nuestro país. Los pueblos indígenas sufren esta desaparición, pero también
nosotros, quienes hacemos periodismo en México, estamos en riesgo total, ¿no? Los casos de la compañera Miroslava en Chihuahua, Rubén en Veracruz y en Ciudad de México. O sea, hay tantas cosas que nos han pasado, tanto que yo creo que les da miedo que hagamos nuestro trabajo a ciertos sectores del poder principalmente, que fue un cruce, ¿no? Un cruce, una caravana con una candidata que no invita como a en cuestión de lo mero electoral, y un modo de hacer periodismo crítico, que pone como el dedo en estos sectores del poder. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí es un mensaje contra la prensa y con quien se atreva a hacer esta clase de trabajos, ¿no? Porque una cosa es como de repente sacas una que otra notita, y otra cosa es seguir lo que tienen que vivir los pueblos cuando hacen esta clase de recorridos, ¿no? ¿Qué dijeron las autoridades ante la agresión? ¿Presentaron ustedes alguna demanda de tipo legal? Sí, una demanda penal. Nos tomaron la declaración en el Ministerio Público de Uruapan. Esto, tal cual lo describimos, fue lo que denunciamos. Y pues bueno, nos dijeron que había reparación del daño, pero pues más allá de eso nos queda claro que por más seguridad que nosotros exijamos, pues las autoridades no actúan para garantizar los derechos que tenemos como periodistas. ¿Ellos qué han dicho o qué han dicho las autoridades? Pues las autoridades dicen, o sea, que fue un robo. Que fue un robo, que nos asaltaron como en si sentido hubiéramos estricto estado... fue un robo, ¿no? Fue un robo, pero no fue un robo común. Un tuit de Daniela Arrea justo ponía el acento ahí, dice, fue un robo, pero, o sea, pudo haber sido un robo del equipo, pero ese robo tiene contexto de un ataque contra la prensa. O sea, no nos asaltaron en una combi en Ecatepec, ¿no? Fue nos orillaron, nos encañonaron, fueron sobre algo que traíamos. El gobierno de Michoacán dicen que no fue un ataque contra la caravana de Marichuy, pero el Congreso Nacional Indígena ya salió a desmentirlos, ¿no? Ya salió a decir que es un ataque contra la caravana, contra los pueblos y contra la prensa independiente que decide acompañar como este trabajo. Entonces, eso dijo el gobierno. También dijo que ya nos atendió. Efectivamente pusimos esta denuncia, pero pusimos la denuncia porque en la noche ellos decían que no tenían ninguna denuncia, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue decir, aquí está el procedimiento que debemos de seguir como periodistas, que es poner la denuncia. Nos hablaron una reparación del daño, pero yo quisiera que nos dijeran, o sea, la gran reparación del daño sería que dejen de asesinar a nuestros compañeros, ¿no? El gobernador del estado, Silvano Aureoles, que viene de las filas del Partido de la Revolución Democrática, se ha caracterizado por la mano dura, ¿no? Tú lo has cubierto al Davi, ¿no? Reprimió salvajemente a comunidades como Calzoncin, ¿no? Claro. Tú hiciste reportajes sobre eso, y está todo lo que se ha hecho en Cherán, el hostigamiento. ¿Ustedes ven alguna participación del gobierno del estado en esto? Yo diría que si un grupo como los Viagras o como los remanentes de los templarios, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que están disputando esta región, pueden actuar con total impunidad, y si todavía existen estos grupos y algunos fueron incorporados a las estructuras del Estado y luego se volvieron a salir, es con anuencia del gobierno del Estado que esta clase de cosas ocurren. Entonces yo lo que veo es que son responsables de que estos grupos existan, de que operen, tanto el gobierno municipal como el estatal, pero también el federal, porque ellos metieron su mano en Michoacán, ¿no? Entonces, para la existencia como de la desarticulación, yo le llamaría, de las autodefensas. Entonces, yo creo que su mano está ahí, y también su mano está en el manejo de prensa que hicieron después para decir que nosotros no veníamos en la caravana. Quiere decir que el gobierno del estado está contradiciendo
lo que nosotros como periodistas estamos diciendo. ¿Sienten ustedes algún temor por lo que pueda sucederles a raíz de esta denuncia? Yo creo que es precisamente lo que quieren, que sintamos miedo, que no hagamos nuestro trabajo, pero creo que esto a mí en lo personal me lleva a hacer este seguimiento a esta propuesta de esperanza con mucho más corazón. Ahora esto me anima a seguir, digamos, con la cobertura, acompañando el proceso de esta candidatura. Se logre o no se logre, creo que más allá de eso lo importante es el ejemplo que están dando y la palabra que están recogiendo y lo que están tejiendo a ras de suelo con los pueblos indígenas. Daliri, Aldavi, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.